en un polvoriento rincón de la campiña, donde las espigas de trigo se mecían al son de un viento perezoso y los caminos de tierra se perdían en el horizonte, vivía el más joven de los 3 hijos de un molinero. Su herencia era lamentable: una mísera parcela de tierra, un viejo molino que apenas funcionaba y, como único consuelo, un gato llamado Michifuz. Los hermanos mayores, con sus risas sarcásticas y miradas de compasión condescendiente, se habían repartido el molino y el asno. El joven, que se llamaba Jacques, se sintió desolado. «Mis hermanos podrán vivir de su herencia», se dijo a sí mismo, con la voz quebrándose de desánimo, «mientras yo, con este gato, no tengo más futuro que comérmelo cuando el hambre apriete y vender su piel para hacerme un abrigo». La perspectiva era desoladora. Dale like. Michifuz, con una voz sorprendentemente clara y firme, le habló a su amo, lo que hizo que Jacques se tambaleara del susto. «Mi querido amo, no temas. Si me das lo que te pido, puedo hacer de ti un gran señor. Solo necesito un par de botas que me permitan caminar por los caminos, una bolsa grande y una pluma de faisán para adornar mi sombrero». Jacques, estupefacto y sin saber qué pensar, decidió arriesgarse. Era un hombre sin nada que perder. Reunió el poco dinero que le quedaba, fue a la ciudad y compró las botas de cuero más finas que pudo encontrar, una bolsa de lona y una pluma de faisán. El sastre de la aldea, con una mirada de desconcierto, hizo las botas a la medida del felino. Cuando el gato se puso las botas, su transformación fue asombrosa. Se paró sobre sus 2 patas traseras, su figura estilizada y elegante. La bolsa colgaba de su hombro con un aire de confianza y la pluma de faisán en su cabeza le daba un aire de caballero aventurero. «Ahora, amo mío», dijo el gato, con un tono de voz lleno de confianza, «ve a descansar y confía en mí. Dejaré que mis talentos hagan el resto». Jacques, sin saber qué esperar, simplemente asintió. Michifuz se adentró en el bosque. Su plan era tan simple como audaz. Sabía que el rey del reino vecino era un gran aficionado a la caza y que la liebre era una de sus presas favoritas. El gato, con su ingenio, sabía que podría atrapar a una de ellas. Con la bolsa abierta en el suelo, la llenó de zanahorias y la dejó en el camino. Se escondió detrás de un arbusto, con la bolsa atada a una cuerda larga, listo para el momento oportuno. La paciencia del gato era infinita. Esperó por horas, sin moverse, hasta que una liebre curiosa se acercó. La liebre, atraída por el olor a zanahorias, se metió en la bolsa. Michifuz, con un tirón rápido y preciso, cerró la bolsa y atrapó a su primera víctima. Con la liebre a cuestas, el gato se dirigió al castillo del rey. Los guardias, al verlo, se rieron de él. «¿A dónde vas, pequeño felino con botas?», le preguntaron, con una risa burlona. El gato, con una dignidad que hacía que los guardias se sintieran avergonzados, se presentó como un mensajero del marqués de Carabás. Los guardias, intrigados y conmovidos por su porte, lo dejaron pasar. El gato, con la liebre en la bolsa, se presentó ante el rey. «Mi señor», le dijo al rey, «mi amo, el marqués de Carabás, le envía este humilde regalo de la caza de esta mañana». El rey, impresionado por el porte del gato y por la calidad de la presa, aceptó el regalo con una sonrisa. «Agradezco a su amo por su generosidad», le dijo el rey. El gato, con una reverencia perfecta, se retiró. Dale like, suscríbete y comparte. Michifuz repitió esta estrategia una y otra vez. Se paseaba por el bosque y el río, con su bolsa, atrapando faisanes y otras presas, siempre presentándolos al rey como un regalo de su amo, el marqués de Carabás. Con cada regalo, el rey se sentía más y más intrigado por este misterioso marqués, que tenía un gato tan servicial y valiente. Jacques, por su parte, vivía una vida de relativa comodidad. El gato le traía los regalos del rey y los cocineros del castillo, en agradecimiento, le daban comida y vino. El joven, sin entender del todo la estrategia de su gato, simplemente confiaba en él. Un día, el gato se enteró de que el rey saldría a pasear en su carruaje por la orilla del río. Michifuz corrió hacia donde estaba Jacques, que trabajaba en el campo. «¡Amo!», le gritó el gato. «¡Rápido! Quítate la ropa y métete en el río. Confía en mí, te lo ruego». Jacques, acostumbrado a las extrañas órdenes de su gato, hizo lo que le dijo. Se quitó la ropa y se metió en el río, sintiendo el agua helada.
En ese momento, el carruaje del rey se acercó. El gato corrió hacia el carruaje, llorando y gritando: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi amo, el marqués de Carabás, se está ahogando! Unos ladrones se llevaron su ropa y ahora está a punto de ahogarse. El rey, al oír esto, detuvo el carruaje y, conmovido por el clamor del gato, ordenó a sus sirvientes que sacaran a Jacques del río y le dieran ropa de su propio guardarropa. Cuando Jacques, vestido con la ropa del rey, se presentó ante él, su apariencia había cambiado por completo. Con la ropa fina, su figura esbelta y su cabello rubio, parecía un verdadero marqués. El rey, impresionado por la apariencia del joven, lo invitó a subir al carruaje para unirse a él. Jacques, sin saber qué decir, simplemente asintió. Se sentó en el carruaje junto al rey, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras tanto, Michifús, con una sonrisa de oreja a oreja, corrió por delante del carruaje. El gato, con su plan en mente, corrió por el camino, atravesando campos de trigo y de cebada. Vio a un grupo de campesinos trabajando en el campo y les gritó: «Oigan, el rey viene en su carruaje, y si no le dicen que estas tierras pertenecen al marqués de Carabás, los haré picadillo». Los campesinos, asustados por la amenaza del gato, asintieron sin dudarlo. Cuando el rey, en su carruaje, se acercó y preguntó a los campesinos: «¿A quién pertenecen estas tierras tan hermosas?». Los campesinos respondieron a una sola voz: «Al marqués de Carabás, su majestad». El rey, impresionado, felicitó a Jacques por la belleza de su propiedad. Michifús repitió la misma estrategia una y otra vez. Corrió por delante del carruaje, amenazando a los campesinos y a los pastores que se encontraban en el camino. Los campesinos, asustados, respondían lo mismo. El rey, con cada respuesta, se sentía más impresionado por la fortuna de su nuevo amigo. El viaje continuó y el carruaje se acercaba al castillo de un ogro malvado, que era el verdadero dueño de todas esas tierras. El gato, sabiendo que el ogro era un ser poderoso y temido, pensó en una estrategia para vencerlo. El gato, con su ingenio, ideó un plan. Se presentó en el castillo del ogro y pidió una audiencia. Los sirvientes, al verlo, se rieron de él, pero el gato insistió. El ogro, intrigado por el visitante tan pequeño y tan audaz, le concedió una audiencia. El gato, con una reverencia perfecta, se presentó ante él. «Mi señor», le dijo el gato, «he escuchado que usted tiene un poder mágico increíble. Dicen que puede transformarse en cualquier criatura que desee. ¿Es eso cierto?». El ogro, vanidoso y arrogante, se hinchó de orgullo. «Por supuesto que sí», le dijo el ogro con una sonrisa malvada. «Puedo transformarme en el león más grande que hayas visto». El gato, con una mirada de admiración, le dijo: «¡Qué increíble! ¡Muéstreme!». El ogro, con una sonrisa malvada, se transformó en un enorme león. El rugido del león hizo temblar las paredes del castillo, y el gato, fingiendo miedo, corrió y se escondió. El ogro, divertido, se transformó de nuevo en su forma original. El gato, temblando, se acercó a él. «¡Qué increíble!», le dijo el gato, con los ojos bien abiertos. «Pero dicen que también puede transformarse en un animal pequeño. Dicen que puede convertirse en un ratón. Pero por supuesto, eso es imposible, ¿verdad?». El ogro, indignado por la duda del gato, le gritó: «¿Cómo que imposible? ¡Mira esto!». Con un movimiento de sus manos, el ogro se transformó en un ratón pequeño y gris. En ese momento, Michifús, con una velocidad que solo un gato puede tener, se abalanzó sobre el ratón y se lo comió de un solo bocado. El ogro, con su magia, había cometido un error fatal. El gato había triunfado. Cuando el carruaje del rey llegó al castillo del ogro, el gato, con su sombrero en la cabeza y su pluma de faisán en alto, los recibió en la puerta. «Bienvenido, su majestad, al castillo de mi amo, el marqués de Carabás», les dijo el gato, con una reverencia perfecta. El rey, impresionado por el castillo, se maravilló de la fortuna de su nuevo amigo. El rey, intrigado por el marqués de Carabás, lo invitó a casarse con su hija, la princesa. Jacques, que se había enamorado de la princesa desde el primer momento que la vio, aceptó. El gato, con una sonrisa de oreja a oreja, había cumplido su misión. Jacques y la princesa se casaron en una ceremonia majestuosa.
Jacques, que había sido un humilde molinero, se convirtió en un verdadero marqués, y el gato con botas, su fiel compañero y estratega, se convirtió en un consejero de la corte, admirado por todos por su ingenio y su valentía. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.